Para mí es un honor estar en este espacio, así que agradecer la invitación. Me parece un espacio súper relevante e importante, no solo en este contexto actual, sino como relevante también para lo que se viene. Me parece que la política alimentaria es uno de los temas que debería estar en la discusión constituyente, desde varias aristas, ¿no? Como que la alimentación, yo lo que estoy intentando colocarla es en un espacio de algo que se suele llamar el trabajo no remunerado, que ahora voy a seguir mostrando algunos datos sobre eso, y uno de los elementos fundamentales que se plantea cuando se habla de la reproducción social es que esa reproducción está siempre, o casi siempre, sobre todo, instalada en los hogares, ¿no? En las unidades familiares en el hogar, como el espacio doméstico o en un espacio de domesticidad compartida, ¿no? Y de economía compartida, que es donde se van a articular y elaborar, y desde dónde se van a articular y elaborar las estrategias alimentarias de las personas, ¿no? Y aquí quiero incluir algo que yo creo que es muy relevante, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo no remunerado, y de nuevo yo quiero inscribir. La cosa es así. El trabajo, la reproducción social son estos trabajos, esta serie de trabajos que tiene que ver con el mantenimiento y el sostenimiento de la vida, en un sentido amplio, ¿no? Ese trabajo, en la mayoría, en la mayor cantidad o en mayor parte del mundo, es un trabajo no remunerado, ¿no? Y es un trabajo que suelen hacer y hacen mayoritariamente las mujeres. Lo primero es que las mujeres son el 50,7% de la población en edad de trabajar, ¿no? Y que las ocupadas alcanzan un 42,4% del total de personas con un empleo remunerado, ¿no? O sea, hay menos mujeres que hombres trabajando con empleos remunerados, pero igual son una gran cantidad, ¿no? Y esto es producto de una inserción cada vez mayor de las mujeres en el mundo laboral. Por otro lado, las mujeres ocupadas trabajan en promedio 41 horas a la semana en tareas de trabajo no remunerado en comparación con las 19,9%, con las 19,9 horas que trabajan los hombres. Las mujeres en el ciclo de inicio de familia, o sea, las mujeres con hijos y hijas entre 0 y 6 años, ¿no? Que es una población más demandada, dedican en promedio 70 horas semanales al trabajo no remunerado, versus 31 horas que dedican los hombres en la misma situación, ¿no? Entonces vemos que, por un lado, en las últimas décadas ha habido un mayor ingreso de las mujeres al mundo laboral, ¿no? Al mundo laboral pensado como trabajo remunerado, y sin embargo no ha habido un reacomodo de las tareas domésticas o las tareas de la reproducción social, ¿no? Que era la que decíamos inicialmente. Entonces, cuando hacen esa cuenta, dicen, del total de las horas de trabajo productivo, la mayor proporción corresponde al trabajo no remunerado, 53%, desarrollado mayoritariamente por mujeres, el 71%, 71,7%. Y esto es algo que muestra también la diferencia por edades, pero por género. Las mujeres son las que están en azul, los rojos son los hombres están en rojo, de la carga global de trabajo por sexo y por tramo etario. Y carga global de trabajo se le llama a la sumatoria del trabajo no remunerado y remunerado, ¿no? Entonces vemos que las mujeres en esta etapa inicial de familia, como decíamos, que eran las que tenían hijos pequeños, que suelen ser las que están entre 25 y 45 años, trabajan más o menos 80,3 horas semanales, a diferencia de los hombres que trabajan 64,2 horas semanales. Otro dato también sacado de este informe de la comunidad mujer es que en parejas heterosexuales que cohabitan, en las que ambos trabajan remuneradamente en Chile, solo una de cada 10 parejas, es decir, un 11%, distribuye o declara que se distribuye la carga de trabajo no remunerado de manera equitativa entre hombres y mujeres. Y esto genera, cuando uno lo trata de pensar desde ciertas como perspectivas teóricas, genera algo que desde distintas autoras feministas se le ha llamado doble presencia, que la doble presencia es cuando una persona tiene que atender demandas simultáneas desde el ámbito del trabajo familiar doméstico y
del trabajo remunerado. Que ahora en la pandemia uno podría decir que son más de 2. Yo al principio de la pandemia hablaba de algo que era la triple jornada, ¿no? Que las mujeres que tenemos hijos tenemos que responder al trabajo remunerado, tenemos que responder al trabajo doméstico y de cuidado, pero también ahora somos profesoras de nuestros hijos, porque tenemos que responder también al tema de las tareas. Esta presión por responder a las demandas simultáneas, ¿no? Generada por estos dos espacios, que ahora podríamos decir 3 espacios simultáneos, genera problemas de salud mental y estrés. Hay un montón de literatura que muestra cómo las mujeres en estas situaciones están con mucha más tasa de enfermedades mentales, que ha implicado también algo que se llama un vacío o crisis de los cuidados, que es un poco lo que yo quería introducir acá en nuestra reflexión, y que son estos cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida, no solamente la propia, sino también la de su familia. Pensando en que son las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado, esta situación de sobrepresión que tienen las mujeres y de sobrecarga implica también, ¿no?, en todos los trabajos, ¿cierto?, que se realizan en la vida cotidiana que tienen que ver con el sostenimiento de la vida familiar. Entonces, la crisis de los cuidados, que es el título de esta presentación, Pérez Orozco, que es una autora feminista muy importante para el que trabajamos en estos temas, define la crisis de los cuidados como la desestabilización del modelo de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que se está resolviendo de manera precaria e insuficiente, pues se mantienen aún invisibles y desiguales ciertos trabajos, generalmente realizados por mujeres y sin remuneración. Entonces, un poco recapitulando, las mujeres son las principales encargadas de los trabajos domésticos y de cuidados, entre ellos la alimentación, ¿no? Las mujeres se han insertado más masivamente al mercado laboral sin redistribución de roles, y hay una doble presencia que genera estrés y depresión. Entonces, en ese contexto, ¿no?, ¿cómo se imaginan ustedes que impacta esto en la alimentación de las mujeres y de sus familias? Entonces yo ponía un poco como a modo no de conclusión, pero sí de interpretaciones, que las estrategias para alimentarse desbordan el acto alimentario concreto, ¿no? Y en realidad se articulan con un montón de otros elementos como el tipo de ocupación, los tiempos de traslado, el cumplimiento de otras tareas domésticas de limpieza o cuidado, ¿no?, en un puzzle, podríamos decir, ¿no?, que se va armando y rearmando diariamente, y que busca optimizar las distintas dimensiones, ¿no?, para que la alimentación tenga lugar, ¿no?, en una suerte de, las mujeres se transforman, acá yo ponía una cita de Imaz, que es una autora española, que ella dice que las mujeres empiezan a tener algo que ella llama maternidad en bricolage, que son mujeres que arman como collage, y un poco siguiendo también a de Certeau, que es otro antropólogo, ¿no?, con una serie de tácticas que tienen que ver con el momento, ¿no?, que no pueden ni siquiera ser tan planificadas, que no dan ni siquiera para planificar, que están construidas sobre la base de lo que ella llama verdaderas ingenierías precarias y provisionales, ¿no? Entonces, hay todo un esfuerzo, o lo que a mí me da la sensación, o lo que yo interpreto y pongo como conclusiones de estos estudios, es que hay un esfuerzo de estas mujeres por modular estas condiciones materiales, y por intentar que los hijos coman lo mejor posible a pesar de, incluso postergándose ellas en su propia alimentación, ¿no? Y eso es sumamente grave. Hay una postergación de la propia alimentación y del propio bienestar. Y esta modulación es una modulación que no logra cumplir con su objetivo, ¿no?, que de todas maneras alimentan a los hijos de una manera que ellas no consideran satisfactoria, entonces les genera mucha culpa y mucha autorresponsabilización, y eso, ¿no?, y que al final termina teniendo como grandes impactos en la salud mental de las mujeres, que uno lo puede rastrear también en los indicadores de salud mental, donde las mujeres siempre aparecen con más depresión, más ansiedad, más estrés, etc. Así que bueno, eso, muchas gracias.